Hermanos, nos encontramos para repasar la lección número 10, que tiene que ver con Jesús, que nos da un camino nuevo y vivo. Y eso es a causa de la resurrección de Jesús. Vamos a estar en el libro de los Hebreos, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 12. La idea de esta lección es ver la importancia que Jesús haya ascendido al cielo y sea nuestro sumo sacerdote. Esa es la idea. Vamos a ir ahora al capítulo 9 de los Hebreos, los versos 23 y 24. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Y el verso 24 dice: porque no entró, y esto es valiosísimo, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice, para presentarse por nosotros ante Dios. El hecho de que Jesús se haya presentado delante de Dios por nosotros significa Jesús es nuestro auxiliador y también es nuestro precursor. Y eso significa que debemos seguir ese derrotero. En el pueblo de Israel existían 3 fiestas anuales donde el pueblo se presentaba delante de Dios. Y esas 3 fiestas son la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. Queremos referirnos a esto porque el verso que acabamos de leer, el 24, dice que Jesús se presentó por nosotros delante de Dios. Bueno, mire que en esas 3 fiestas anuales, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, los hombres judíos se reunían en Jerusalén y la idea era, a través de la Pascua, recordar cuando Dios los liberó de Egipto. Y se presentaban delante de Dios. Bueno, mire que la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas, en todas son un tipo de Jesús. Cuando hablamos de la Pascua, Jesús fue sacrificado el día de la Pascua. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como la Pascua recordaba al pueblo de Israel que habían sido librados de Egipto, la Pascua, hablando desde el punto de vista de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha librado del enemigo, nos ha librado del pecado y nos ha librado de la muerte. Qué importante es que Jesús se haya presentado delante de Dios, pero se ha presentado con su vida pura, con su sacrificio en la cruz, y ahora resucitado, está allá en el santuario celestial, siendo nuestro intercesor, siendo nuestro precursor. Bueno, en la fiesta de las semanas, realmente eran 7 semanas después de la Pascua, y esa fiesta de las semanas también se le conoce como Pentecostés, pero realmente esa es una palabra que se comenzó a usar cuando la cultura griega fue asimilado por los judíos. Entonces hablaban del Pentecostés, que realmente eran los 50 días. Bueno, en esa fiesta de las semanas, que era de la Pascua, y entonces venía después de esas 7 semanas, se celebraba la fiesta de las semanas. Era
cuando se recogía la cosecha de trigo. Y mire qué interesante que cuando Jesús asciende a los cielos y después que Jesús asciende a los cielos, los discípulos en el momento de la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas, se derramó el Espíritu Santo, ¿no? Los dones del Espíritu fueron dados, como si las fiestas nos fueran explicando lo que Dios iba a ir haciendo a través de Jesús para su iglesia. Bueno, pero allí entonces decíamos que en la fiesta de la semana venían y se presentaba el pueblo. Y ahora Jesús en el cielo se presenta por nosotros delante de Dios. Y queda la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas se realizaba después del día de la expiación. Inmediatamente del momento de la expiación, cuando el sumo sacerdote salía y colocaba sus manos sobre el macho cabrío para sacer y se mandaba al desierto, ahí inmediatamente comenzaba la fiesta de las cabañas. Y era Israel venía allí, se presentaba delante de Dios para recordar cómo ellos habían vivido en el desierto. Esa era la idea durante los 40 años en el peregrinaje. Pero también ese es un símbolo de que luego del juicio, entonces comenzará una nueva era. Y Jesús nos lo ha prometido. Yo voy a ir a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Bueno, así que la tipología de la Pascua y de la fiesta de las semanas ya se han cumplido. Nos quedaría la tipología de la fiesta de las cabañas, que será cuando Jesús venga por segunda vez y lleve a su pueblo. Bien, tenemos un presente de que Jesús se ha presentado delante de Dios en favor de nuestro, cuando Dios a través de Israel le había dicho, mire, yo quiero que ustedes hagan un santuario para que yo habite en medio de vosotros. Y la idea aquí es que Dios quiere estar con su pueblo. Si nosotros fuésemos allí al libro del Éxodo, el capítulo 19, mire lo que dice Éxodo 19, el verso 4, dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Lo que Dios anhelaba cuando sacó a Israel de Egipto era vivir con ellos. Por eso le ha dicho, hazme un santuario para habitar en medio de vosotros. Y Dios les quería enseñar respeto y reverencia, porque este era un pueblo de esclavos, pero Dios quería intimar con ellos, quería que fuera un Dios distinto a los dioses que tenían los pueblos de alrededor, que eran dioses lejanos, no. Dios quería estar cerca con su pueblo. Así que cuando Dios fue a dar los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí, hubieron truenos, hubo como especie de terremotos. La idea era que Israel entendiera que Dios era un Dios para temerle, porque era un Dios grande, no para vivir aterrado, sino para temerle con respeto. Esa era la idea. Sin embargo, ellos tuvieron miedo y entonces le dijeron a Moisés, no, mejor tú hablas con Dios y nosotros después. Comenzaron a perder la oportunidad que Dios les está dando, que Dios quería relacionarse con ellos. Bueno, cuando en Juan, vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, Dios anhela allí estar con su pueblo. Pero antes de eso, recordemos, mire, Dios quería estar cerca de su pueblo. Dice, hazme un santuario y habitaré en medio de vosotros. Quiero estar cerca de ustedes. Pero Israel
no tuvo la confianza necesaria, no tuvo la fe necesaria y apostató de esa relación que Dios quería darles. Dios quería intimar con ellos. Y el Señor quiere hacer eso hoy con nosotros. Le decía que allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hay dos versos que son muy interesantes y que habla exactamente de eso de que así como Dios en el pasado con Israel quería habitar en medio de su pueblo, así también Dios lo quería hacer ahora. Y allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y el verso 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. En Jesucristo se cumplió lo que Dios quería, habitar con el hombre. Dios se encarnó para intimar con el ser humano, para hablarle mejor de su salvación, para hablarle de su amor y de su misericordia. En Jesucristo podemos entender entonces ahora a Dios. Pero hay algo interesante. En Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Y en Jesús, que ahora está en el santuario celestial, tenemos acceso al Padre. Y hay algo más, que no solo tenemos acceso al Padre, sino que podemos, así como tenemos acceso al Padre, las bendiciones del Padre también descienden a nosotros a causa de la sangre de Cristo, o sea, a causa del sacrificio de Jesús. Vamos allí ahora a Hebreos, el capítulo 10. Hebreos es un libro, o es un sermón muy profundo, porque en pocos versículos nos habla de lo trascendente que es el que Jesús haya ascendido al santuario celestial, que Jesús haya ascendido al cielo. Allí en Hebreos, el capítulo 10, Hebreos 10, los versos 19 al 22, hablando de Jesús que nos abrió un nuevo camino y un camino vivo. Entonces dice así, y vamos a tratar de sacar las lecciones rápidamente. El verso 19 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. En el santuario terrenal habían 3 velos: el velo que estaba en la puerta del atrio, el velo que estaba en el lugar santo y el velo que estaba en el lugar santísimo. Estos eran usados para marcar un límite y también para protección de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, pero también era un símbolo de Jesús. El hecho de que Jesús nos abría un camino, pero un camino vivo. Esa es una figura muy valiosa, un camino vivo, no un camino muerto, sino un camino vivo significa algo que nos da vida a nosotros. Entonces dice, podemos entrar allí, y dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. No que Jesús es el velo, sino que a través de Jesús se atraviesa el velo. Y dice algo más, también tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ya habla aquí de Jesús como sumo sacerdote. Acerquémonos pues con corazones sinceros, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, era una referencia a lo que hacía el sacerdote cuando iba a entrar al santuario. Él tenía que lavarse en el lavacro, que era el
el segundo mueble que se encontraba en el atrio exterior. Allí él tenía que lavarse. Entonces aquí nos dice, para acercarnos al Señor, lavemos con agua pura. Por supuesto, lo que habla es, tengamos una condición tal con Dios a través de la sangre de Jesús, que podamos tener conciencias limpias para estar con Dios. Mire cuán profundo es el apóstol Pablo, todo lo que Jesús ha hecho al ascender al santuario celestial, al ascender al cielo. Jesús es nuestro único y sumo sacerdote. Jesús es nuestro único intercesor. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Nadie puede tomar el lugar de Jesús. Él está allá y esas funciones las cumple solo Él. Por eso Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra confianza debe estar en Jesús y lo que Él está haciendo allá. Pero esto trasciende más. Si nosotros fuésemos al capítulo 12 de los Hebreos, nos dice algo más. Dice, ellos verán su rostro. Y aquí, ¿cuál es la idea? Hablando de que Jesús ha ascendido y está en los cielos. Bueno, mire lo que dice Hebreos 12, los versos 22 al 24. De ahí vamos sacando lo que Pablo dice. Estos versículos son una concentración de teología profunda y que a veces la leemos muy rápido, pero que es muy profundo. Mire, 12, el 22, dice así, 12, 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, al monte de Sión. Por supuesto, esto es algo virtual, pero se estaba refiriendo así como Israel se había acercado al monte Sinaí en el pacto antiguo. Hoy la iglesia de Jesús, a través de él, entraba en un nuevo pacto con el Dios vivo. Recuerda que Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos, porque Dios es un Dios que existe siempre. Pero sigamos adelante. Dice, Jerusalén la celestial, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Pero qué está diciendo Pablo aquí? Pablo comienza ahora a transportarnos más allá de esta tierra, porque dice, Jerusalén la celestial. Ya bueno, nosotros entendemos que la Jerusalén descenderá del cielo. O sea, Pablo ahora comienza a transportarnos al mismo cielo. Y dice el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos los espíritus, juez de todos los espíritus. Aquí nos comienza a hablar de que Dios hará un juicio, hermanos. Los hombres podrán comprar aquí la justicia, pero en el juicio de Dios eso no será posible. Entonces, Pablo nos va mostrando qué importante es confiar en lo que Jesús ha hecho, porque nos hace pensar en el nuevo pacto, nos hace pensar en la nueva Jerusalén, nos hace pensar que Dios un día llamará a todos a juicio. Y sigue diciendo, verso 24, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire todo lo que significa que Jesús haya muerto en la cruz, que haya resucitado y que hoy sea ya nuestro mediador. Entonces, en Jesús tenemos acercamiento a Dios. En Jesús Dios convive con nosotros. En Jesús tenemos un camino vivo y nuevo para encontrarnos con Dios, para recibir su gracia, pero también nos transporta al futuro, a la nueva Jerusalén, cuando allí adoraremos frente a todos los millares de ángeles. Qué maravilloso es que Jesús haya resucitado y haya ascendido para estar allá, en el trono celestial. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ahí está asegurada nuestra salvación. Querido hermano, querido amigo, que tú y yo podamos, al leer el libro de los Hebreos, que es un sermón de Pablo,
a alguna iglesia de cristianos, podamos ver lo que Jesús significa. El que Jesús ya haya ascendido nos ha abierto un camino vivo que trae bendiciones y que podemos clamar a Él. Y todo porque Jesús murió y ascendió. Cuando nosotros decimos una oración, decimos en el nombre de Jesús o por los méritos de Jesús, estamos incluyendo todo esto que estamos hablando. No es solo decir en el nombre de Jesús, sino todo lo que Jesús ha hecho. Por lo cual acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. El Señor nos bendiga. Oremos. Padre eterno, gracias por darnos a Jesús. Señor Jesús, gracias porque hoy tú estás en el santuario celestial intercediendo por tu pueblo, haciendo válido tu sacrificio para la salvación de la humanidad. Ayúdanos a entregarte nuestros corazones a fin de ser los hijos que tú quieres que seamos. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Nos veremos la próxima semana.